Totalmente en vivo, a través de Starlight Radio, donde hablar de tus problemas puede ser el primer gran paso para resolverlos. Comenzamos. Y hola, bienvenidos a Starlight Radio, bienvenidos a Encuentros y Encuentros, donde hablar de tus problemas es el primer paso para resolverlos. Bueno, pues primero, felicidades a todos los padres, ya que el día de mañana, pues no, el día domingo, pues no tenemos transmisión, pero felicidades a todos los papás. Feliz Día del Padre. También, bueno, con esto del mes del orgullo, pues bueno, tenemos un programa especial pensado un poquito ahí por Adrián, que será la perspectiva de género, y tenemos el día de hoy una invitada especial. Así que primero, antes de presentar a Mónica Gamboa, que es nuestra invitada, pues vamos a saludar a nuestros especialistas. Como siempre, empezamos con las damas y empezamos con Mireya Gómez. Hola Mire, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Logan, pues con gusto de estar aquí, con gusto de que Mónica nos acompañe. Los saludo a todas las personas que nos están escuchando. Y bueno, así estoy el día de hoy, contenta. Y bueno, vamos a saludar a nuestro siguiente especialista. Vamos a saludar a Adrián. Hola Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal Logan? Mire, ¿qué tal? Mónica, qué gusto estar por aquí, qué bueno que pues tomaste la invitación de estar aquí con nosotros. Estamos muy contentos, gozosos de poderte disfrutar aquí en el programa. Y pues a todos nuestros radioescuchas, pues es una novedad este tema de perspectiva de género. Estamos muy pues con esa conciencia abierta para ir descubriendo nuevas formas que es tan importante hoy en día, las posibilidades, la flexibilidad, se habla mucho de diversidad, pero lo cierto es que falta mucho por caminar en todo este asunto. Muchas gracias, bienvenidos Radio Escuchas a este nuevo día de hoy, viernes. Ahora sí, vamos a presentar a nuestra invitada. Muchas gracias, como ya dijo Adrián, Moni, gracias por estar con nosotros. Mónica Gamboa Suárez, ella es psicóloga, sexóloga y psicoterapeuta sistémica familiar y de pareja. Tiene 20 años de práctica privada en psicología y ha colaborado en distintas asociaciones civiles en la construcción de proyectos sociales en los temas de género, sexualidad, cuerpo, derechos humanos, educación para la paz, entre otros. Así que bienvenida, Moni. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, aceptar la invitación. Y como dice Adrián, pues nos falta mucho por saber esto de la perspectiva de género. Bienvenida. Gracias por la invitación, ¿no? Cuando me escribió y me buscó Adrián, como no me costó trabajo aceptar, ¿no? Es un tema en el que pues he trabajado mucho tiempo, ¿no? Y me parece un tema pues que es importante y que no se acaba, ¿no? O sea, como que socialmente nos sigue haciendo mucha falta pues conocerlo y sensibilizarnos sobre todo, ¿no? Ante el tema, y desde ahí pues el interés de participar. Les agradezco la invitación, pues. Gracias a ti por estar aquí. Bueno, pues empecemos ya de lleno en el tema. Empecemos hablando un poquito de qué es el género, para que pues, la gente que nos esté escuchando pues sepa de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué es la construcción de género? ¿Qué es el género? ¿Es una construcción social? ¿Es una construcción, no sé, individual?
o qué es el género? ¿Quién quiere? Bueno, empezamos con nuestra invitada, Moni, si nos quieres comentar. Yo quiero. Sí, muchas gracias. Eso, bueno, creo que es una palabra que está... Estamos escuchando ¿Me bien. escuchan? Perdón, es que me cambió la imagen y me... Sí, es que bueno, dependiendo de cierto tiempo cambio imágenes para que sea, perfecto. tú, se Sí, vea. me saqué de onda, pero está bien. No te preocupes. Está bueno. Sí, bueno, es importante, o sea, decía yo, la palabra género es una palabra que cada vez escuchamos más, ¿no? Es una palabra un poco de moda, ¿no? Y hay diferentes posturas sociales alrededor de la perspectiva de género, ¿no? Y creo que es importante aclarar que es un concepto social. O sea, el género se refiere a todo aquello que aprendemos de cómo debemos ser las mujeres y los hombres. Eso lo aprendemos socialmente, ¿no? No es algo que yo traigo cuando yo nazco, ¿no? O sea, cuando una niña o un niño nacen, no nacen siendo una mujer o siendo un hombre. Eso lo van aprendiendo, ¿no? Y lo van aprendiendo, pues, desde muy temprano, ¿no? Puede ser ya sea por mensajes directos, ¿no? Las niñas no se enojan, ¿no? Los niños no lloran. Ahí puede haber mensajes directos, pero sobre todo, más que por mensajes directos, lo aprendemos a través de la observación. Todo lo que aprendemos en la vida lo aprendemos a través de observación y de imitación, ¿no? Entonces, si yo veo que yo soy una mujer, ¿no? Porque desde muy temprano me dicen que soy una mujer, yo miro mi cuerpo y veo que tengo un cuerpo de mujer, ¿no? Y veo que mi mamá es una mujer, ¿no? Desde ahí ya hay como una observación y voy a aprender a comportarme. Me doy cuenta, no es difícil darnos cuenta que mujeres y hombres nos comportamos distinto, ¿no? Desde que somos muy pequeñas, aprendemos a través de la observación, que si yo soy mujer, entonces debería comportarme como una mujer, ¿no? Hay cosas que está bien visto que las mujeres hagamos, hay otras cosas que no está bien visto que las mujeres hagamos. Todo esto tiene que ver, pues, con reglas sociales, ¿no? El mundo está organizado así, en hombres, mujeres, y la sociedad en la que vivimos tiene unas reglas muy claras para las mujeres y reglas claras para los hombres, ¿no? El género es esto, es como este constructo social donde, pues, que está formado de un montón de reglas y de normas de lo que se espera o de lo que debería ser una mujer o debería ser un hombre, ¿no? Es solamente social. De repente se confunde, ¿no? Como si hay algo innato, ¿no? Es las mujeres nacen más delicadas, ¿no? Los hombres tienen una fuerza natural, ¿no? En el concepto de naturaleza, ahí bueno, se utiliza, ¿no? O hay confusiones a través de este concepto. Desde la perspectiva de género, decimos todo lo que nos conforma como mujeres o como hombres, las conductas que son consideradas femeninas o masculinas, son conductas aprendidas socialmente, ¿no? Por imitación o por aprendizaje. Así es. ¿No? Sí, inclusive desde que las mujeres hacen una fiesta que le llaman baby shower, y que algunas mujeres ya saben que si va a ser niño o niña, empiezan a comprar la ropa, empiezan el cuarto como a adornarlo para lo femenino y para lo masculino. Entonces, todos esos, desde antes que nazca, ya trae todo un rol el bebé y de alguna forma también un anhelo, una idea, empiezas a construir como qué es lo que quiero de mi hijo. Ya ves que luego ponemos nuestro ideal en nuestros hijos, nuestras hijas, y ahí empieza todo el constructo, ¿no? Así es. Incluso hay un estudio que a mí me parece interesante de cómo se dirigen la futura madre o el futuro padre de un bebé que está en la panza, ¿no? De su mamá, y cómo desde ahí ya se le habla distinto. Los tonos que utilizamos de voz o las palabras que utilizamos ya son distintas y sabemos que quien va a nacer es una niña o quien va a nacer es un niño, ¿no? Entonces, como crecemos en este mundo, no nos libramos del género, ¿no? Aunque yo
diga, no, yo tengo una perspectiva de género y quiero educar en igualdad de oportunidades a mi hija y a mi hijo, al final, pues socialmente hay una estructura que nos pues sí, que de manera inconsciente traemos dentro también, ¿no? Y trato distinto a las mujeres que a los hombres, ¿no? Aunque no esté de acuerdo con ese trato diferenciado, es fácil reproducirlo, ¿no? Oye, sí, lo estamos replicando. A ver, sí, mire. Sí. Y aquí me imagino que hay una parte, bueno, pues biológica, donde pues si somos diferentes, donde a lo mejor la capacidad física pues en muchos casos es distinta, pero lo que yo entiendo que, y bueno, ahorita como los estudios que han venido generándose y los cuestionamientos, es precisamente cómo estas diferencias de género que pues pasan, yo digo como por la leche, ¿no? Que han pasado de generación en generación, pueden ser como agresivas o violentas tanto con hombres como mujeres. Es como por esto como el interés de revisarlo, porque pues ahorita está muy en boga y qué bueno, ¿no? Sin embargo, bueno, había venido años que así se reproducía y ahorita va pasando algo que se pone en la mesa. Tiene que ver pues por la inequidad, precisamente porque las actitudes como desiguales nos generan, pues sí, nos generan dolor. ¿Desde dónde es esto? Sí, o sea, a ver, es que el género, eso, nos divide en hombres y mujeres y aparte un poco determina o influye altamente en nuestra vida, ¿no? Es como hasta la profesión que vamos a elegir, las oportunidades que podemos tener, ¿no? Y tal vez, o sea, y los roles que jugamos, ¿no? Hay actividades para mujeres, actividades para hombres. Tal vez no sería tan grave, ¿no? Que tuviéramos roles diferenciados, porque eso ayuda a funcionar socialmente de alguna manera, pero lo grave es justo tiene que ver con el poder que se da a esos roles, ¿no? Porque si bien las mujeres se asocian pues con la suavidad, con el cuidado, ¿no? Con el ser amables, cuidadosas, empáticas, ¿no? Y a los hombres se les asocia más con la fuerza, la inteligencia, ¿no? El poder económico, ¿no? Competencia. La competencia, pero si vemos las características asociadas a lo femenino y las características asociadas a lo masculino, en nuestra sociedad son mucho más valoradas las características asociadas a lo masculino. Esto da un mayor poder a los hombres en muchas circunstancias, ¿no? En términos de oportunidades, en términos de libertad, ¿no? Yo pienso muchísimo que un tema central es la libertad, la posibilidad de elegir, ¿no? Y desde este sentido los hombres tienen mucho más posibilidad de elegir que las mujeres. No quiere decir que estos roles solo sean ventajosos para los hombres y para las mujeres, ¿no? También hay muchas desventajas para los hombres. También hay un precio alto que pagan los hombres por tenerse que acomodar a estos roles de género, solamente que el precio que pagamos las mujeres sí es más alto. Es más alto, mucho más alto, porque claro, socialmente hay una valoración distinta de lo masculino en general, ¿no? Y eso, todas las labores, por ejemplo, del hogar que están, o del cuidado de los hijos, que están más asociadas a las mujeres o más delegadas a las mujeres socialmente, no son actividades muy valoradas socialmente, ¿no? Hacer el quehacer de la casa no es muy valorado socialmente. Ir a trabajar afuera y traer dinero tiene muchísimo valor social, ¿no? Entonces, ahí, y bueno, en principio marca esta diferencia, pero si la seguimos acentuando a la larga, nos lleva también como a mirar que esto deviene en violencia, ¿no? En la posibilidad de la violencia, porque cuando hay tanta diferencia de poder, ¿no? Desde el género, cuando hay mucha diferencia de poder, se sientan los escenarios para que la violencia pueda suceder. No es garantía que si hay diferencia de poder hay violencia, pero favorece de alguna manera que la violencia aparezca. Entonces no es gratuito que en nuestro país cada día haya más de 10 feminicidios hacia mujeres y no hay lo mismo hacia los hombres, ¿no? Pero tiene que ver con esto, tiene que ver con lo que aprenden los hombres, con cómo aprenden los hombres a ser hombres, con cómo aprendemos las mujeres a ser mujeres y con cómo se da toda esta organización, ¿no? Lo grave es eso, ¿no? Como la diferencia de poder y la violencia, eso me parece grave, por eso hay que hacer algo, ¿no? Para sensibilizar. Claro. Y bueno, voy a comentar algo. Yo he visto como circulando una imagen ahí en el Facebook, donde es como una carrera de obstáculos.
y la mujer pues tiene, bueno, porque creo que ahorita es, no sé, como un poco si esto es lo que ha llevado a acentuar la investigación y los cuestionamientos, porque bueno, ahorita ya es un hecho en una gran cantidad de la población, me parece, que bueno, la mujer estudia y la mujer tiene que llevar dinero, ¿no? Pero pues no se ha dejado los roles que se consideran femeninos. Y en esa imagen es, además de que tiene que trabajar, va con tacones, tiene que llevar cargando al bebé, tiene por un lado la cuchara porque está haciendo la sopa, y bueno, pues pareciera que la del hombre va como va más directo, ¿no? Nada más él va saltando, que como tú dices, yo también considero que las diferencias nos han lastimado a ambos, tanto a hombres como mujeres, pero ahorita pues se suma que además de pues, los roles tradicionales, pues también ya las mujeres necesitan aportar un sustento. Sí, y tienen mucho, sí, es como si hubieran, porque es que esta lucha como por la igualdad de género, pues tiene un boom ahora, ¿no? Y es mucho más visible, pero tiene muchos años, ¿no? O sea, hay mujeres moviéndose desde principios del siglo pasado, ¿no? Protestando para que estas condiciones cambiaran, ¿no? Y entonces una de las conquistas del movimiento feminista y de la igualdad, de la búsqueda de la igualdad entre mujeres y hombres, es justo que las mujeres puedan salir al mundo público y que puedan tener una profesión y crecer profesionalmente, ¿no? Eso es una ganancia. Lo que pasa es que no, hay otra que no se ha ganado tanto, ¿no? Que claro que hay ganancias, pero que sigue habiendo una disparidad importante. Tiene que ver con que sí, ganaron el derecho o la posibilidad de salir a trabajar, ganamos las mujeres, pero siempre y cuando tengamos a los hijos bien atendidos, a las hijas y a los hijos bien atendidos y la casa en orden, ¿no? Y entonces al final las mujeres tenemos que cumplir una doble jornada, porque tenemos el privilegio de salir a trabajar, pero siempre y cuando, bueno, tenemos dos trabajos, ¿no? El trabajo de la casa, que es súper exhaustivo, ¿no? Más el trabajo de la oficina laboral. O del laboral o lo profesional, ¿no? Mónica, ¿surgió al mismo tiempo la perspectiva de género que los movimientos feministas o es más nuevo la cuestión del término, el concepto de perspectiva? No te sé decir el año en el que se acuna el término, pero bueno, tiene que ver con lo mismo, pero perspectiva de género es muchísimo más reciente, ¿no? Antes, o sea, como concepto, que la perspectiva de género al final es una herramienta de análisis, ¿no? O sea, una forma de mirar el mundo que nos permite analizar estas diferencias y buscar alternativas para una mayor igualdad. Cuando empieza el movimiento feminista, empieza pues por la búsqueda de ganar el voto, porque saben que antes las mujeres no votaban, solamente los hombres votaban, un poco, pues las primeras luchas feministas empiezan ahí. No hablaban ellas de perspectiva de género, eso es que te voy a quedar debiendo el dato, pero eso debe ser perspectiva de género. Yo me imagino, con posibilidad de equivocarme, que es un término que surge más hacia los 70s, 80s del siglo pasado, ¿no? Y el movimiento feminista tiene más tiempo. Así es, y en ese entonces pues buscaban como ser tan incluidas en la sociedad, ¿no? En diferentes formas, ¿no? Tanto social como laboral, como políticamente. Estaban más mirando hacia ese lugar, ¿no? De que yo también quiero participar. Sí, ha habido distintas conquistas, ¿no? Del movimiento en distintas etapas. Pues lo primero fue eso, como el derecho a votar, ¿no? A elegir quién nos gobernaba, ¿no? Y bueno, ha habido muchas conquistas, ¿no? O sea, como hay toda una ola del feminismo que tiene que ver con los derechos sexuales y los derechos reproductivos, ¿no? Que antes como que las mujeres no tenían ni voz y voto al respecto, ¿no? O sea, solo había como que pues dar los hijos que el marido quisiera, ¿no? El placer de las mujeres sigue quedando como en segundo término, pero antes ni siquiera era un tema, ¿no? O sea, todo lo asociado con la sexualidad era visto desde las necesidades masculinas. Entonces también ahí hay terreno ganado, ¿no? Y luchas conquistadas y
pues, desde el derecho a divorciarse, por ejemplo. Ha habido, sí, como muchas ganancias, pero pues, también muchos años de lucha. Y creo que hoy, por primera vez, es un tema del que hablamos todas y todos, ¿no? O sea, tú te puedes encontrar a alguien en el metro de la Ciudad de México o en el transporte público hablando de temas de género y de igualdad, ¿no? A favor o en contra, como sea, pero es un tema, pues que se habla Sí, hoy sobre en las todo en calles. jóvenes, ¿no? En jóvenes de 20, 22 años. Están trayendo, ¿hay algún grupo de edades en que surge este tipo de temas? O sea, yo creo que, o sea, yo sí me encuentro hoy, por ejemplo, yo tengo experiencia trabajando de vez en cuando en preparatorias o en secundarias, ¿no? En escuelas. Y sí, o sea, y tuve muchos años de trabajar con maestras y maestros de la SEP, por ejemplo, ¿no? Pero estoy hablando de hace 15 años, ¿no? Que trabajaba dando capacitación a maestras y maestros de la SEP. Y cuando salía el tema de género, ya sabíamos, o sea, que si hablábamos de género, se nos venía el grupo encima, ¿no? Seguramente también tiene que ver con cómo lo hacíamos, o sea, muchos factores, pero ya sabíamos que no íbamos a pasar fácil por el tema de género. Los maestros, decían, no es cierto, ya las mujeres y los hombres tienen las mismas posibilidades, eso no es cierto, ¿no? O sea, como negación de esta diferencia de poder muy clara y molestia y enojo, ¿no? Y con los años, incluso si hoy trabajo con maestras y maestros de la SEP, ya es muy distinto. Ya sí puede haber ahí voces en contra, pero muchísimas a favor, ¿no? O las que están en contra se cuidan un poco más de cómo lo dicen. Pero si uno va a trabajar con chavos de prepa o de secundaria, ya hay una visión muy distinta, ¿no? Ya hay muchísima más conciencia, ¿no? Ya sobre los derechos, sobre la igualdad. No significa que vivan en igualdad, ¿eh? Eso es importante, ¿no? Porque sí. En una secundaria yo les decía, hablaba como de las diferencias y decían, no, ya no, eso era antes, ahora las mujeres y los hombres podemos hacer lo mismo, tenemos los mismos derechos. Yo les decía, a ver, levanten la mano de este grupo, ¿quién va solita o solito a la tienda de la esquina de su casa? Se sale solo al parque o a la esquina. Los hombres levantaban la mano y solo una niña levantó la mano, ¿no? Y es como, sí, claro, porque el riesgo de un adolescente, ¿no? O de una niña de 11 años de ir a la en esta ciudad, de ir a la tienda de la esquina, es muy distinto que el riesgo de un niño, ¿no? De ir. Y entonces, claro, o sea, no es que vivamos en igualdad, hay más conciencia de la necesidad de la igualdad. La semana pasada estábamos trabajando, Mireia y yo, acerca de las energías. Tú que también eres gestaltista, seguramente escuchaste los términos de tanto que todos tenemos energía masculina y femenina, y que estábamos un poco vinculados justamente en los roles que representa la energía masculina y los roles que representa la energía femenina. Y bueno, empezamos como un poco de caos ahí porque justamente nos estamos dando cuenta que estábamos cayendo en asignar todavía una parte de los roles y no diversificarlos en esa igualdad. ¿Por qué tendría que ser la mujer la que proporciona el amor, la protección y el hombre la estructura? ¿Por qué no puede ser, en este sentido, empezar a cambiar también el término de las energías masculinas y femeninas? Por eso es que nos trajo este tema. Ajá, incluso yo cuestionaría llamar energías masculinas o femeninas, porque yo creo que eso al final no existe. O sea, es como, porque, o sea, llamamos energía masculina a una energía competitiva y de fuerza, pero hay millones de mujeres en este mundo que tienen esta energía competitiva y de fuerza, ¿no? Entonces, ¿por qué lo categorizamos como masculino, no? O sea, es una energía humana. El cuidado es una posibilidad humana y hay hombres buenísimos cuidando familias o cuidando a otras personas y siendo tiernos, ¿no? Es como, creo que el problema empieza justo como en meter en dos cajones, ¿no? Esto es masculino, esto es femenino y ya, o sea, habría que pensar en, pues, que las características son humanas y en realidad así es, ¿no? Sí, inclusive
la parte de identidad sexual, que ese es otro tema muy importante, que entra también dentro de esto, la orientación sexual, que pareciera ser que luego confundimos, ¿no? Que porque tienes pene tienes que actuar con ciertos roles o te dicen hombre. ¿Podrías como platicarnos un poquito las diferencias? Sí, sí, luego estos términos suelen causar cierta confusión, ¿no? Entonces, si hablamos de género, hablamos de un constructo social, ¿no? Es algo que aprendemos socialmente. Otro concepto tiene que ver con identidad de género. La identidad de género no es social. Bueno, claro, todo es social. Obviamente todo está influido por lo social, no hay forma de quitarlo, pero Son tiene un relaciones. acento más puesto en la experiencia subjetiva, diríamos en la parte psicológica, ¿no? La identidad de género tiene que ver con cómo me siento yo en mi cuerpo. Es decir, yo soy una mujer cisgénero. Eso significa que yo nací con un cuerpo femenino, tengo un cuerpo de mujer y yo me siento mujer. Y estoy contenta de ser mujer, bueno, a veces no, pero en general estoy conforme, ¿no? Con mi cuerpo y, siento que todo está en orden. Tengo cuerpo de mujer y soy una mujer. A eso le llamamos cisgénero y tiene que ver con la identidad de género. Hay otras posibilidades, ¿no? O sea, también podría ser que yo hubiera nacido con un cuerpo de mujer, pero a lo largo de los años yo me sintiera incómoda en ese cuerpo de mujer. Yo dijera, yo internamente me siento un hombre, ¿no? Siento que soy un hombre y no estoy contenta con este cuerpo de mujer, ¿no? A eso le llamamos transgénero, ¿no? Eso se refiere, hay una discordancia entre el cuerpo biológico y la sensación, ¿no? O la experiencia de quién soy, ¿no? Y entonces eso se llama transgénero, ¿no? Por eso vemos que a veces las personas transgénero, por ejemplo, hay hombres, hay mujer, por ejemplo, una mujer transgénero, ¿no? Que nace con un cuerpo masculino, pero ella se siente mujer, ¿no? Y pueden hacer intervenciones en su cuerpo, tomar hormonas o decidir vivir como mujer o no, ¿no? O sea, cada persona va decidiendo, ¿no? Entonces, bueno, en términos de identidad sexual, estos son los principales. Ahora hay mucho movimiento alrededor de eso y, por ejemplo, es posible que hayan escuchado ahora como de gente que dice, yo soy género no binario, ¿no? O yo soy género fluido. El género no binario se refiere a personas que dicen, yo no me identifico como mujer ni como hombre, ¿no? O sea, soy lo que sea en medio de eso, o no me gustan los términos o las etiquetas, y yo soy quien yo quiera ser, pero no me identifico ni con lo femenino ni con lo masculino, ¿no? Y muchas veces las personas de género binario piden ser nombradas con, las mujeres nos gusta que nos digan ella, ellos, y las mujeres, las personas de género no binario piden ser nombradas con ella, o sea, con la E, ¿no? Que también es todo un revuelo cómo se utiliza el lenguaje. Y el género fluido se refiere eso como a la posibilidad de moverme en un continuo donde de un lado está lo masculino y del otro lo femenino, y puedo decir, esta temporada me siento más femenina, ¿no? Y entonces me comporto más como mujer y me maquillo y me pongo vestidito, y después ya me empiezo a sentir, un día amanezco y digo, no, hoy me siento más apegada a lo masculino. Entonces la posibilidad de no encasillarse solamente en uno, sino la posibilidad de moverse. A eso se refiere género fluido. Y creo que esto es importante porque son conceptos más o menos recientes, ¿no? Que yo creo que esto existía desde siempre, pero no tenía un nombre, no existía un concepto como tal. Pero si vamos hoy y hablamos con personas jóvenes, ellas están cuestionando esto, ¿no? Se dan el chance de decir, a ver, si soy mujer o soy género, o sea, hay muchísimo cuestionamiento e incluso mucha posibilidad de experimentar, se dan chance de experimentar cosas distintas, ¿no? Y eso a los adultos luego nos asusta mucho, pero me parece una ganancia, o sea, como tener tanto que tengan la posibilidad de cuestionarse como de experimentar, me parece útil, ¿no?
Mira, ¿Y aquí tú como quieres nos decir dice por algo, acá, Mire? espérame, Pati, Hay por hablando de Pati, me está preguntando Pati. Me está diciendo que esto ya existía desde hace mucho, solamente que ahora con las redes sociales el internet nos hemos dado cuenta de lo que sucede. O sea, realmente como dice Mónica, que ya existía el nombre, bueno, no existía el nombre, pero siempre ha existido gente que no se siente bien con su cuerpo, no se siente, se siente de otro tipo, o como decían por ahí que todos, si no hemos ido a los niños, cuando son niños, si no han hecho algo del sexo contrario, no fueron niños, ¿no? ¿Quién no se puso los zapatos de la mamá porque quería sentirse como la mamá, o se pintó la cara porque veía que la mamá se la pintaba, siendo hombre, siendo niña, o se puso los pantalones del papá, no sé, la corbata del papá, y no por eso quería decir que iban a cambiar su forma de pensar o algo, simplemente querían saber por qué el papá se la ponía, o por qué sentía pintarse la cara, o traer un vestido. Como dice Mónica, pues todo lo aprendemos por observación. Y veíamos que nuestra mamá traía tacones y se veía contenta, y ya, vamos a ponernos los tacones, y no es un suplicio traer tacones, ¿no? Obviamente, las mujeres se ven bonitas porque se les nota más la pierna, el hombre también, pero está mal visto que un hombre traiga tacones. Entonces, bueno, que traiga short el hombre, simplemente que enseñe las piernas todas peludas. Entonces, ese es un constructo social, como dice Mónica, que dicen, ¿lo sabes qué? Los hombres deben de ser así, 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 las mujeres tal. Y hoy en día ya los jóvenes dicen, yo no quiero ser así, a mí no me gusta rasurarme las piernas cada semana. O el hombre, ¿sabes qué? A mí no me gusta estar peludo del pecho, me lo voy a quitar. Antes se veía mal, ahora todos lo hacen, lo ves en un TikTok o hasta lo puedes poner como un reto viral. Ya voy a rasurarme el pecho, como reto. Ya te lo rasuraste y ya la gente ya no te ve mal, porque hice un reto. Entonces, ya hoy en día, gracias a las redes sociales, el internet, como dice Patti, saludos por cierto, pues se ha difundido más esto. No es que no existiera, sino que no sabíamos que existía. Sí, sí, así es el internet y bueno, y también que la sociedad pues se va moviendo, ¿no? O sea, porque cuando yo estaba en la secundaria no existía el término género fluido, ¿no? Y entonces, o sea, pues eso, como ni existía y como no sé, no hay, ni siquiera me lo pregunté, ¿no? O sea, es como pasé por ello. Y como hoy existe como término, hay la posibilidad de visibilizarlo y entonces hay la posibilidad de cuestionar mi propia identidad, ¿no? Y eso también hace pues que haya más, ¿no? O sea, o que se difunda pues de alguna, que se difunda la posibilidad de, ¿no? Fíjate, y estas nuevas áreas para definirnos, también, bueno, en este estudio y en los nuevos términos para vivir estas experiencias, va diferente lo de la preferencia sexual, porque yo puedo sentirme, ¿no? En esta parte binaria o fluida, pero mi orientación sexual o mi preferencia es otro rubro. ¿Es así? Así es independiente una cosa de la otra, ¿no? Y la orientación sexual tiene que ver con atracción, es quién me gusta, ¿no? Hacia quién me siento atraída erótica o afectivamente. Y bueno, ahí existe la heterosexualidad, ¿no? O sea, pueden gustarme las personas del otro género, existe la homosexualidad, es la atracción por las personas de mi mismo género, bisexualidad, ¿no? Atracción por mujeres y por hombres. Hay una lista más larga de eso, pero es como con mucho más detalle, pero a grandes rasgos, ¿no? Estas son las preferencias. Existe también la asexualidad, que es no siento atracción erótica o afectiva por nadie, ¿no? Pero digamos que en estas 4 está como lo general, Lo ¿no? más común. Y no tiene que ver, ¿no? O sea, no tiene que ver o sea, una persona transexual, por ejemplo, puede ser transexual heterosexual o transexual bisexual o transexual homosexual, Uh-huh. ¿no? O sea, no es independiente una cosa de la otra. Hay mucha confusión con esto, ¿no? Perdón, no, eso, como yo me encuentro todavía mucho en los grupos con los que trabajo, luego como la confusión de que por ejemplo, la preferencia, por ejemplo, los hombres gays, como si no fueran hombres, ¿no?
es como, o no les gusta ser hombres, y no tiene nada que ver, o sea, eso es transexualidad, ¿no? La preferencia no tiene que ver. Entonces, los hombres gays están contentos de ser hombres y les gustan otros hombres, pues, ¿no? Pero no hay incomodidad con su sexo y con su género, ¿no? Con su experiencia, ¿no? Lo que llamas su sentir, ¿no? Exacto. O sea, me quedo pensando mucho porque ahorita has hablado, ¿no? De que en los chicos está ahorita, pues, por las redes y también, pues, porque la energía ha dado a partir de todo lo que ha pasado, que ahorita se estén cuestionando y usando términos y explorándose, pero qué importante que los papás estemos más informados, porque traemos, yo creo que todavía como introyectos más rígidos, o sea, creencias que nos dan miedo acerca de estos temas y entonces a ellos los vemos con exploraciones y entonces hay como muchas conclusiones que no son adecuadas. Yo me dedico mucho a trabajar con adolescentes y sí veo a los papás, pero digo, y aquí viene un introyecto, ¿no? Pero ¿va a ser gay? Bueno, si fuera, vamos a ver qué te pasa desde ahí, ¿no? Pero dos, bueno, porque el chavo nada más está explorando y a lo mejor está explorando porque todo su contexto social y su grupo de pares está metido en esto. ¿No? Qué importante como informarnos nosotros los grandes y trabajar. Eso, o sea, como siempre ha existido, ¿no? Históricamente como las personas adultas se escandalizan o se sorprenden de lo que las y los jóvenes son capaces, ¿no? Como de los cambios. Y sí, creo que, o sea, que este es un cambio importante, o sea, que a nivel de la sexualidad, o sea, de cómo vivimos nosotros nuestra sexualidad, a cómo lo viven los adolescentes de hoy, sí hay cambios importantes. Y sí creo que nos toca, pues, informarnos, ¿no? O sea, primero informarnos, saber de qué se trata, porque desde el conocimiento es más fácil escandalizarse, prohibir, ¿no? No, suena raro, eso no, ¿no? Entonces, primero hay que saber de qué estamos hablando, ¿no? ¿Dónde está mi hija o mi hijo? ¿Qué le está pasando internamente? Y abrir los canales de diálogo, no cerrarlos, ¿no? O sea, pero sí, nos toca informarnos, porque esta información ni siquiera existía cuando nosotros éramos adolescentes o jóvenes, ¿no? O sea, no existía. Entonces, hay que ponerse al día y estar informado. Y Mónica, ¿qué tan fácil encuentras a esos padres abriéndose a esas nuevas formas? O sea, bueno, yo creo que hay de todo. Yo sí me encuentro con que cuando, o sea, por ejemplo, siento que hay una mayor apertura, mucho mayor apertura hoy hacia la preferencia, hacia la orientación sexual. Cuando una niña o un niño dice soy gay, soy lesbiana, o sea, sí siento que hay una diferencia de cómo es acogida. No quiero decir ojalá en todas las familias sucediera, no en todas las familias son bien recibidas esas noticias, pero si comparamos hace 20 años y hoy, sí hay como una mayor aceptación social de ello, ¿no? Yo creo que pues que cada familia es un mundo, o sea, que entran mil factores, o sea, en qué ambiente, en qué contexto me crié yo, ¿no? O sea, qué nivel de homofobia había en mi familia o qué tan abiertos éramos, ¿no? Qué información he recibido, o sea, hay muchísimos factores que pueden influir en que haya mamás, papás con mayor apertura o con menor apertura. Cuando una mamá o un papá se encuentran con que su hija o hijo tiene una preferencia, una orientación sexual distinta o se declara transexual, por ejemplo, frente a ellos, siento que no les queda de otra, o sea, que la gente se puede hacer un poco pato sin tomar mucha posición al respecto. Cuando te toca con alguien cercano, pues sí conlleva un proceso de transformación, de cuestionamiento, pero es muy común, por ejemplo, que haya grupos de apoyo para mamás o papás de chicas o chicos transexuales, ¿no? Porque no es fácil dar la bienvenida a la noticia con los brazos abiertos. Sigue costando trabajo, mucho más trabajo, creo yo, la transexualidad que la orientación sexual, ¿no? Ahí vamos avanzando, siento, hacia la apertura, pero es un avance despacito y en ciertos grupos, porque así como hemos ido avanzando, también hay grupos muy, muy, muy conservadores que empujan en contra de esos avances, ¿no? O sea, que lo miran distinto, ¿no? O también en el otro extremo, Mónica. Fíjate, tengo una amiga cercana que dirige una escuela de jóvenes de primaria y secundaria y una
una chica que no se sentía mujer y bueno, hombre que no se sentía hombre y que quería ser mujer porque se sentía. Y sus padres estuvieron de acuerdo en eso y es una chica de 11, 12 años e inmediatamente la llevaron ya a operar. Entonces yo veo esto algo delicado también. No es de enchílamele, ya voy, te opero, porque ya no hay reversa en esto. Y no hay una legislación actualmente en donde proteja a los niños adolescentes, porque qué tan maduro puede ser un adolescente para poder en ese momento decidir y decir, ya quiero este tipo de ser transgénero. Entonces, y si los padres en esa idea de que no, es que mejor vamos a resolverlo ahorita porque si no después va a ser más traumático y bla, 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 y hay todo un shock y trauma que se puede presentar ahí si no manejamos con cuidado estas cosas. Sí y no también, porque creo que la condición transgénero no es algo que yo elijo, no es algo que las personas elijan ser transgénero, es algo con lo que se nace, ¿no? De alguna manera. Nadie elegiría ser transgénero en una sociedad con tanta fobia hacia lo trans, ¿no? Entonces, es muy frecuente y que niñas o niños muy chiquitos, ¿no? Desde 2, 3 años, tengan ya esta claridad, ¿no? O sea, y viven con ello, pues sí, dependiendo del ambiente en el que les toque. Sí es todo un dilema ético hoy, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, ¿qué tanto intervenir, por ejemplo, hormonalmente? Porque una persona transgénero puede tomar hormonas para inhibir que, pues, las características sexuales femeninas o masculinas, de acuerdo a lo que deseen. Y bueno, eso tiene consecuencias en el cuerpo y tiene consecuencias físicas. Yo no creo que estemos en posibilidad de decir sí hay que hacer eso o no hay que hacerlo. Yo creo que hay que ver cada caso, ¿no? Hay un documental que yo vi precioso, creo que no es fácil de conseguir, pero se llama My Little Girl, y es un documental, es como la historia de una chiquita como de 5 años, ¿no? Que tiene muy claro que ella es mujer, aunque nació en un cuerpo de hombre, y es todo el proceso por el que pasa la familia. Vale muchísimo la pena, pero en un caso como este no hay la menor duda de que esta niña es una niña y quiere vivir como niña el resto de su vida. Si alguien, o sea, sí puede haber casos donde justo, ¿no? Estamos en la secundaria, nos abrimos a las posibilidades y quiero explorar o quiero experimentar, siento que hay eso es otra cosa, ¿no? Pero hay casos de toda la vida. Eso, cada caso, hay que entrar a cada caso y ver las condiciones específicas, ¿no? Para poder tomar una postura, ¿no? Y fíjate, no sé, ¿no? Ahorita que estás hablando de esto, me llega que todos estos estudios y todos estos nuevos términos nos llevan como más a respetar la experiencia de cada quien. ¿No? Porque yo te iba a preguntar, bueno, ¿y cómo podemos criar desde una conciencia más de esto, ¿no? De la perspectiva de género, o sea, cómo lo aplicamos en nuestras casas cuando somos adultos, que traemos un rollo de introyectos, cerrados a algunas cosas, pues porque tampoco nos la permitimos nosotros, pero pues no es quedarnos ahí, ¿no? O sea, ¿cómo podemos respetar más la experiencia? ¿Cómo podemos llevar esto a nuestras casas en chiquito? Lo que sí podemos hacer para la gente que nos esté escuchando, para mí, ¿no? Que tengo 2 chicas, ¿no? O sea, yo diría en principio, así lo primero que se me ocurre es escuchándoles a las hijas y a los hijos y los jóvenes, más que echándoles rollo, ¿no? Porque es que desde el rol adulto aprendemos esto, ¿no? Si soy mamá o si soy maestra, me toca educar y la educación, aunque hay muchísimo avance en educación, sigue siendo muchas veces como esta idea de antigua, ¿no? Yo te voy a enseñar, porque aparte ya soy adulta, ya pasé por eso, tienes que hacer esto y te tienes que cuidar de esta manera, ¿no? Y es como dar información, echar rollo, a veces moralizante, y no hay nada más
efectivo para ahuyentar a las y los adolescentes que echarles rollo, ¿no? Yo diría, ¿cómo nos abrimos a esa apertura? Escucha más, pregunta más, escúchales y ábrete a la experiencia, porque otra es como, no, sí voy a preguntar. Le pregunto a mi hija, ¿cómo estuvo la fiesta de no sé qué? Y me empieza a contar, es que tal y se besuquearon y se acostaron no sé quién. Y entonces, no, eso, o sea, es como la reacción en automático, ya cerré la comunicación. Es escucha, o sea, escucha, abre las orejas y ábrete a una diferencia, ¿no? Tus hijas, tus hijos, tus alumnas, tus alumnos van a ser distintos a ti, ¿no? Y no espantarnos con esta diferencia. Claro, si en esto yo veo que se están haciendo daño, ¿no? Que hay conductas de riesgo, bueno, ya veremos la forma de intervenir para que aprendan a cuidarse, pero no como desde la actitud moral, ¿no? De negar todo lo que es diferente o todo lo que es muy actual y no se parece a lo que yo viví, ¿no? Pero pues, se dice fácil, pero no está tan fácil hacer eso, ¿no? Como cerrar mi boquita y abrir mis orejas, no está tan fácil, pero creo que eso ayuda. Ay, ayuda muchísimo, porque creo que hemos aprendido mucho que lo diferente es malo, ¿no? Como amenaza, como asusta, porque es nuevo para mí, pues lo tacha la mente como malo y desde ahí, pues no podemos dar otro paso a integrar. Así es. Porque solo es diferente, muchas son opciones distintas y no son malas. Así es. Hay ganancias, ¿eh? O sea, por ejemplo, el avance que ha habido, por ejemplo, como en la disminución de la homofobia en nuestro país y yo creo que en el mundo en general, es un gran avance. O sea, hay mucho menos homofobia hoy que la que había no quiere decir que no haya, hay muchísima y hay homofobia alarmante, pero es distinta. O sea, sí ha habido ganancia ahora, ¿no? O sea, es relativamente común encontrar chavos o chavas homosexuales de la mano en la calle, sobre todo en ciertas zonas de la ciudad. O sea, es como, hay ganancia, ¿no? O sea, y bueno, y también, o sea, no quiere decir que solo sea evolución, también las chavas y los chavos adoptan conductas riesgosas. Hay que estar atento a ello. No quiere decir no poner límites, ¿no? Pero primero escucho, primero me informo, primero me abro y ya luego veo cómo pongo los límites o cómo les acompaño para que sepan cuidarse, ¿no? ¿Qué sería no poner una conducta riesgosa cuando ves que suceden cosas en las fiestas, ¿no? O sea, obviamente las drogas y cosas así que también pueden exponer en exceso, ¿no? Cuando se pierde la autorregulación. Sí, o sea, pues es que yo creo que es como una educación integral, ¿no? O sea, yo pienso en la importancia de que las niñas, los niños, las y los adolescentes aprendan a darse cuenta cómo se sienten, ¿no? Y otra vez digo, todos sabemos cómo nos sentimos. No está tan fácil saber cómo me siento, qué me gusta, qué sí quiero y qué no quiero. ¿Cómo educamos eso? O sea, eso tiene que ser educado desde edades tempranas, ¿no? Porque en la fiesta, sí, pues voy a ir a la fiesta y va a haber unos que se van a drogar y va a haber otros que se van a ir al cuarto a tener sexo. O sea, va a estar eso. Yo no puedo meter en una burbuja a mis hijas, hijos y evitarles eso, ¿no? Van a ir y van a estar en esos espacios. ¿Cómo puede cuidarse? Pues primero, ve si quieres o no quieres. ¿Qué quieres, no? ¿Vas a decir que sí o vas a decir que no? ¿A qué sí y a qué no? O sea, como la posibilidad de autoexplorarse, de autoconocerse, ¿no? Y bueno, eso en principio. Y luego la posibilidad de poner un límite, porque a veces me conozco y sé que no quiero, pero no me atrevo a decir no, ¿no? Por la presión social. Es la posibilidad de poner límites. Me parece complejo, pero, o sea, lo pienso para los adolescentes, sí, pero creo que es lo mismo para los adultos, ¿no? O sea, porque nos pasa lo mismo. ¿No? Sí. Sí. Oye, Mónica, hablando un poquito de los derechos y las igualdades en la perspectiva de género, ¿cómo sientes que México está avanzando en este rubro? Es que, fíjate, o sea, lo que siento que pasa es que a nivel legal sí hay avances, o sea, ya no, a nivel internacional no es bien visto que un país tenga leyes
que no son igualitarias en términos de género, ¿no? O sea, o que no tengan esta perspectiva, ¿no? O sea, las leyes que se generan ahora tienen que tener perspectiva de género. Hay personas especialistas en género mirando ahí, ¿no? Entonces yo siento que eso, que las leyes van avanzando, ¿no? Poco a poco van avanzando, pero no, eso no significa que socialmente eso permee la sociedad, ¿no? O sea, yo siento que, pues, que seguimos viviendo muchísima violencia de género, muchísima violencia, las mujeres, de sus parejas, con muchísima frecuencia, alarmante, pues, ¿no? Como los niveles de violencia que se viven en pareja, en las instituciones, ¿no? O sea, como en las organizaciones, en las instituciones, la violencia laboral o la discriminación hacia las mujeres, ¿no? O sea, como no hay, pues siento que todavía hay muchísimo por cambiar. Somos una sociedad tan compleja, tan amplia, ¿no? Que es difícil eso. Entonces siento que hay avances en ciertos niveles, pero para que logremos una igualdad de mujeres y hombres, o sea, ya no nos va a tocar a nosotros verlo, ¿no? ¿Podrías dar algunos ejemplos de ese tipo de violencia? Porque a mí me da la impresión de que también hemos normalizado muchas cosas. Claro. Entonces, para que nuestros radioescuchas empiecen a distinguir que no es normal, o sea, que sí hay un ejercicio de violencia, una práctica de violencia ahí. Así es. Por ejemplo, pienso en... Vayamos a la escuela, ¿no? Voy a poner un ejemplo en la escuela y un ejemplo en las empresas o en las oficinas. En el trabajo, ¿no? En el hogar. En el trabajo, ajá. O sea, por ejemplo, las escuelas, pensemos en una escuela primaria, mixta, van niñas y niños a la escuela. ¿Qué pasa a la hora de recreo, no? O sea, pensemos, o sea, si visualizamos el recreo, la hora de descanso es pues, las escuelas que tienen una cancha de fútbol o de básquet, ¿no? Y ese es el patio de recreo, ese es empleado por los niños, ¿no? O sea, los niños juegan básquet, los niños juegan fútbol, las niñas no tienen el espacio, no tienen acceso al espacio físico, ¿no? Como no son libres en el espacio, generalmente las niñas se hacen bolitas en las esquinitas, ¿no? O sea, donde les queda posibilidad, ¿no? Eso no es visibilizado como un hecho de violencia, ni podríamos decir esos niños son violentos, no, pero al final es esta violencia estructural, social, ¿no? Que normaliza que el espacio es de los hombres, ¿no? Y es importante que ellos jueguen porque necesitan correr y ejercitarse. Si las mujeres necesitan el espacio físico, seguramente si ese espacio no estuviera ocupado por los hombres, las niñas emplearían ese espacio de alguna otra manera, ¿no? Pero no está disponible ese espacio y se prioriza que los niños lo ocupen, ¿no? Esos son como esos ejemplos sutiles, ¿no? Hasta se tienen que cuidar de que no les vayan a dar un balonazo. No, sí, mi hija llega a diario con balonazos en la cabeza, o sea, porque, si el espacio no es muy grande, además está ese riesgo, ¿no? Eso, o sea, hay miles de ejemplos, pero a ver, pienso otro ejemplo por ejemplo, a nivel de las oficinas, o sea, por ejemplo, o sea... Oye, pero perdón que te interrumpa, Mónica. Sí. En el caso de la escuela, ¿qué podríamos proponer ahí? ¿Que se hable con los maestros, con la directora? ¿Cómo podemos generar ahí un cambio? O sea, yo creo que sí, o sea, una escuela que adoptara una perspectiva de género, una escuela para la que fuera importante la igualdad de oportunidades para niñas y niños, pues tal vez, o sea, a mí digo, estoy pensando en voz alta, no. Sí, adelante. Pero eso, o sea, pensaría, pues, un día los niños son dueños de la cancha y otro día las niñas. O bien vamos a organizar juegos cooperativos en el recreo donde juegan niños y niñas, ¿no? Si quieres participar, participas, y si no, no. O sea, yo trabajé mucho tiempo en un proyecto de educación para la paz y había escuelas que hacían eso, ¿sabes? O sea, como organizaban juegos a la hora del recreo, que pues era más friega para los maestros también, porque a veces en la hora del recreo también es el momento en que el maestro se puede comer su sándwich, ¿no? Pero se turnaban los maestros y organizaban juegos y cambió todo el clima de la escuela, porque
se integraban los grupos, se conocían de unos grupos con otros, organizaban juegos atractivos y las niñas y los niños participaban, si querían participar, pues, ¿no? Pero se favorecía mayor igualdad, pues, ¿no? Eso. Y debe haber mucho, o sea, si esta pregunta se la haces a una maestra o a un maestro o a una directora de escuela, seguro se le ocurren 1000 cosas más que lo que a mí se me ocurre, ¿no? Y además nosotros como padres también podemos fomentar esto, ¿no? A ver, hijo, les preguntan a las chavas si quieren jugar con ustedes o les preguntan si también tienen derecho a ocupar la cancha otro día o media hora y media hora o 10 minutos, no sé. Creo que también nosotros como padres podemos participar Por supuesto. en hacer conscientes a esos jóvenes. Por supuesto, pero si te fijas, tiene que ver ahí con un privilegio masculino. O sea, los niños no se cuestionan, o sea, los niños sienten que la cancha es para jugar básquet, a ellos les gusta y toman la cancha. Es como, Sí. Pero esto es un ejemplo de cómo los hombres crecen con estos privilegios sin saber que son, o sea, sin tener conciencia de que son privilegios. Pero entonces, para equilibrar el espacio, por ejemplo, en la escuela, los hombres tendrían que ceder algo de ese privilegio. Es decir, Así ya no es. vas a ser dueño de la cancha todos los días, tal vez algunos días sí, otros no, o vas a tener que compartir la cancha con las niñas, y te puedo asegurar que muchos niños no se van a quedar conformes con ello, porque renunciar a los privilegios cuesta mucho trabajo, no es algo sencillo, pues, ¿no? Y creo que un poco esa es la gran dificultad, ¿no? Como cuando se habla de igualdad, que pues sí cuesta trabajo ceder un privilegio que sea normalizado y que naces con él por ser niño. Y a la hora de llevar pues la conciencia, pero que al final yo tengo la esperanza de que pues veamos que vamos a vivir mejor, porque pues siempre te va a beneficiar a ti primero y también a la gente cercana a ti. Pero sí, ceder un privilegio siempre cuesta trabajo. Así es, ¿no? Así es, y pienso también como en los precios que pagan los niños, ¿no? Porque Sí. también siempre que hablo de género, luego me dicen que dejo de mirar como también los costos para los hombres, y también hay costos. Por ejemplo, la idea de la no expresión de las emociones, ¿no? Que viven los hombres, o sea, es una causa de muerte, por ejemplo, ¿no? O sea, es muchísimo más frecuente que los hombres tengan ataques al corazón o dificultades de salud asociadas con la no expresión de emociones a que las mujeres las tengan, ¿no? Entonces, vivir una vida donde tengo que reprimir mis emociones, pues es un costo bastante alto que tienen que pagar los hombres también ante estas normas de género estereotipadas, ¿no? Y rígidas. Sí, o la renuncia a la vulnerabilidad en esta, como de una forma fuerte, ¿no? O sea, a la expresión de emociones donde no pueden mostrar fragilidad o no pueden mostrar tristeza o miedo, ¿no? Lo tienen que cambiar muy frecuentemente por enojo. Así es, o tener la obligación de sostener económicamente a una familia de 5, ¿no? Y no hay de otra, es como tú tienes que traer dinero y de ti depende toda la familia. Eso es sí, o sea, tiene el privilegio de que vas al mundo público, de que te desarrollas profesionalmente, de que te relacionas con otros, pero tiene una carga de responsabilidad brutal que es muy pesada para muchos hombres, ¿no? Qué angustia, ¿no? Sí, así es. Y también aparte de que, como bien lo dicen ustedes, pues están mutiladas las emociones, ¿no? Que el patriarcado se ha encargado también, ¿no? Sí, a mí ese me parece el costo. Pero si se fijan, podemos hacer una lista de los costos que el patriarcado tiene para los hombres y podemos acabar esa lista. Bueno, seguro se nos irán algunas, pero no es una lista demasiado larga, ¿no? Y si hacemos la lista de las mujeres, sí hay mucho más. Las desventajas, ¿no? Para las mujeres hay muchísimas. Así es. A mí me parece muy importante mencionar pues porque es algo en lo que he estado trabajando, pero que me alarma cada vez más, que tiene que ver con el tema del cuerpo, ¿no? Como de la exigencia para las mujeres de ser delgadas, ¿no? O sea, solo la delgadez es bella, ¿no? O sea, es como si no eres delgada no puedes ser bonita. Estereotipo, sí. Ajá. Y la belleza en general, ¿no? Pero sí, creo que la delgadez es como un requisito indispensable para ser bella, y luego
o sea, puedes ser más o menos bonita de acuerdo a los estereotipos aprendidos, pero siempre podrás hacer cosas para pegarte más al estereotipo, ¿no? Y entonces tenemos ahí, o sea, a mí me alarman, porque eso siento que no cambia, o sea, que las adolescentes que veo en consulta siguen enganchadas en eso, siempre hay como un rechazo al cuerpo, como no estar contentas con nuestros cuerpos y una energía brutal invertida en vernos más bonitas o sea, pues, sí, ¿no? Como en esto. Y el costo que pagamos las mujeres cuando no nos o no somos consideradas bonitas en esta sociedad es un costo muy, muy, muy alto, ¿no? Y eso es algo que los hombres no viven. Desafortunadamente cada vez hay más hombres metiéndose en eso, ¿no? También me importa decir que creo que tiene que ver también con esta sociedad capitalista y consumista, ¿no? Porque claro que al capitalismo le conviene que no estemos contentas con nuestro cuerpo, porque entonces así vamos a gastar más en muchas otras cosas, ¿no? Y entonces por eso, en lugar de que las mujeres nos vayamos liberando, aunque hay grupos de mujeres que se van liberando, pero siento que hay más hombres que se suman, ¿no? Como al rollo de la belleza y del fitness y de pues sí, del apegarse al estereotipo, ¿no? O te pasan 6 horas en el gimnasio también, ¿no? Así es. Haciendo ejercicio. Sí, un ejemplo laboral o que nos ibas contando. Eso, yo, o sea, pienso, otra vez no voy a traer las cifras exactas, pero como alrededor del 90%, entre el 80 y el 90% de los cargos directivos, ¿no? de empresas grandes corresponden a hombres. Es decir, si bien cada vez hay más mujeres en el campo laboral y en el campo empresarial, las mujeres no ocupan cargos directivos o muy rara vez ocupan cargos directivos. No es que no haya mujeres directivas, pero hay poquitas. Y eso es una diferencia brutal. O el acoso sexual dentro de los espacios laborales sigue siendo un tema de todos los días y es algo que sufren las mujeres. Es posible que algún hombre sufra acoso sexual, pero es muy raro, ¿no? El 98% de las personas que viven acoso sexual son mujeres, ¿no? Y esto en el ámbito laboral pasa muchísimo, ¿no? Entonces, no trabajas igual si tienes que estarte cuidando de un jefe que te está viendo, ¿no? El escote, ¿no? Es como no, o sea, las condiciones de trabajo se hacen distintas, pues, ¿no? Y el tema del techo de cristal, igual han escuchado, ¿no? Que tiene que ver con esta imagen que nos contabas que veías en internet, pero es como hay un momento donde las mujeres, ¿no? O sea, las empresas están diseñadas de tal manera que vas subiendo escaloncitos, ¿no? Y entonces los hombres pueden llegar hasta el último escalón, ¿no? Por ser hombres tienen que tener muchos otros méritos, ¿no? No es solo por ser hombres, ¿no? Tendrán que esclavizarse a la empresa también para llegar al último escalón. Pero es como las mujeres no van a llegar al último escalón, como unos 4 escaloncitos abajo, ahí está un techo que no les permite eso, acceder a seguir subiendo, ¿no? Eso pienso como en el ámbito empresarial. Fíjate, me viene otro ejemplo, pues el corto tiempo que hay para el periodo de lactancia. De verdad, a veces las mujeres dicen, es que pues fácil, lo voy a poner, y digo, por necesidad o por deseo, ¿no? Lo voy a poner en una guardería ahí, pero pues hay mujeres que cuesta mucho trabajo y quisieran más tiempo a lo mejor quedarse con el bebé y es como tener que decidir, pues ya lo dejo, o ya sea por deseo o por necesidad, ¿no? Pero es como muy poco sensible a la realidad. Así es, y si das unos pasitos, o sea, como en ese tema, ¿no? Cuando llegan los hijos, las hijas, a veces no hay de otra, ¿no? A veces como dicen, mira, ya pues no hay de otra y yo tengo que ir no puedo darme el lujo de perder el trabajo, y aunque no quiera y con todo el dolor de mi corazón, pues tendré que llevar a mi bebé a la guardería, ¿no? Esa es una posibilidad. Y otra posibilidad, sí, tal vez en una situación de un poco más de privilegio, yo me encuentro, así como en círculos cercanos, muchas mujeres diciendo, me voy a quedar a cuidar a mis hijos, ¿no? Es como, aunque tengo una carrera profesional y aunque trabajaba, ya que tengo este bebé
aquí en mis brazos, no lo voy a dejar en una guardería, ¿no? Entonces, pues eso acentúa todavía más los roles de género, porque hace que los hombres sigan yendo al mundo público, siendo los únicos que traen el dinero a casa, y las mujeres se queden al cuidado de las hijas y los hijos por convicción, porque lo decido, porque así quiero, pero así está organizada la sociedad, un poco por decir esto, no basta con que yo sea sensible y tenga conciencia de este tema de género, el mundo está montado para que estas diferencias sucedan, ¿no? Y y lo que pasa aquí es que las mujeres que invirtieron un montón en su formación profesional y eran generadoras de dinero, paran su vida profesional por privilegiar el cuidado de sus hijas e hijos, y cuando quieren recuperar, ¿no? Y sus hijas e hijos crecen y quieren recuperar la vida profesional, ya están 10 pasos atrás y nunca van a alcanzar lo que iban a alcanzar si no se hubieran quedado al cuidado de los hijos. Y mientras tanto, esos 10 años que pararon o 8 años que pararon, pues su pareja siguió creciendo profesionalmente, y ahí vamos otra vez, ¿no? Como con estas marcadas diferencias de poder, ¿no? Pasa mucho eso. Sí, es impresionante todavía la desigualdad, ¿no? De género. Parece que no, pero ahorita que vas narrando ejemplos, pues sí es verídico lo que sucede en nuestra sociedad, ¿no? Así y que es. no podemos pasar por alto. Así es. O sea, yo tengo con muchísima frecuencia, pero así de manera recurrente en el consultorio, parejas con hijos chiquitos, o sea, casi, pues que todas las parejas que tienen hijos chiquitos que llegan al consultorio, un tema es cómo ellas están sobrecargadas Sí. de la maternidad, ¿no? Y del trabajo que implica la maternidad, y no sienten que ellos se involucren o tomen responsabilidad, ¿no? O sea, no sienten como el apoyo suficiente de parte de los hombres. Y bueno, y también es cierto que ellos salen a trabajar y a ganar el dinero, pero hay una cuestión, como incluso desde la educación de la infancia, ¿no? Nos seguimos encontrando con mucha frecuencia, y en nuestras generaciones así era, ¿no? Como, pues sí, como los hombres siendo atendidos, ¿no? De niños sin tener que hacer nada en el trabajo, en la casa, perdón, ¿no? Como ningún trabajo del hogar, ¿no? Y es eso, y así entramos a las parejas con estas diferencias, y eso hace pues que las mujeres se involucren de una manera distinta en el trabajo de la casa y en la maternidad y en el cuidado de las hijas y los hijos. Y los hombres no saben bien cómo, como si no hubieran aprendido o no sienten con mucha frecuencia que eso les toque a ellos, ¿no? O sea, es como para eso se casaron y les toca, a su mujer le tocará eso, ¿no? Pero es brutal, ¿no? O sea, como la idea de actividades para mujeres y actividades para hombres, sí. Y luego un mundo montado así donde no está fácil escaparte de esas imposiciones. Sí, y creo que aquí, bueno, importantísimo como espacios de reflexión, igual también como vayamos pudiendo en pareja, pero animarnos a hablar de cómo me siento, de qué no se me hace justo de cada lado, ¿no? Porque creo a veces que aunque hay estos espacios de reflexión y bueno, la mujer a veces diga, bueno, órale, sí quiero pues esta parte como más colaborativa, más solidaria en ambos lados, pero es bien fácil volver a agarrar el rol, ¿no? Y volver como, a mí me parece como repercutir perpetuar este rol sistémico de, bueno, las mujeres estamos hechas como para dar, para la familia, amor y sufrimiento, porque pues no damos a veces la chance de que el hombre lo haga. Como no lo hizo bien, o no lo peinó, o no sabe, o sea, decimos no sabe, ¿no? Entonces otra vez me meto en el mismo rol, sufro, bueno, como que hay muchas cosas que reflexionar. Sí, es muy importante, ¿no? O sea, porque es que si no es como, o sea, las mujeres quedamos como víctimas de que los hombres no se involucran lo suficiente porque no aprendieron, ¿no? Me gusta esto que dices, Mireia, porque al final es la dinámica la hacemos juntos, ¿no? Es como, es como yo me sobrecargo porque aprendí que como mujer vi a mi mamá sobrecargada toda la vida, a mi abuela sobrecargada toda la vida, y entonces yo aprendo que ese es mi rol, ¿no? Como sobrecargarme. Y para dejarme de sobrecargar, pues
hace falta que el otro le entre, ¿no? O sea, que haga otras cosas, pero también hace falta que yo deje de hacer, o sea, que yo suelte cosas que hago y tampoco es fácil muchas veces que las mujeres soltemos, ¿no? Porque pues, implica probar un rol distinto del aprendido, ¿no? Tanto para mujeres y para hombres, y eso no pasa en automático, es muy difícil mover, realmente hacer un cambio significativo en esos roles. Claro que se puede, pero implica procesos no sencillos, ¿no? Sí, porque no sé si estás de acuerdo, porque involucra la reflexión acerca de lo que aprendimos, de por qué es, cómo obtenemos valoración, cómo obtenemos amor, cómo obtenemos pertenencia. Detrás de estos roles rígidos ha sido como un aprendizaje de así obtienen amor los hombres, y así obtienen el amor las mujeres, o así son valoradas las mujeres, así son valoradas los hombres, y me parece que esta es la nueva perspectiva, ¿no? Pues todos somos humanos y ¿por qué solamente de una manera, no? Exacto, sí. Pero eso, como tú dices, darte cuenta de eso, ¿no? O sea, porque tú lo dices y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero estar de acuerdo no significa que yo pueda vivirlo distinto, o meterlo en mi cuerpo y cambiar realmente, ¿no? Son procesos complejos, creo que suceden sí a nivel individual, ¿no? Porque yo eso puedo aprenderlo en la escuela, puedo aprenderlo en terapia a nivel individual, pero también socialmente se va moviendo, ¿no? Entonces, o sea, como que vamos aprendiendo. Justo ayer estaba viendo, yo tengo una hija adolescente, tiene 14 años, ¿no? Pero estaba viendo reels con ella, así de baboseando en el teléfono. Y salía una escena de una caricatura que se llama Candy Candy, que veían todas las niñas de mi edad, ¿no? Yo estoy cerca de cumplir 50 años, pero todas las niñas de mi edad veíamos Candy Candy y aparte nos enamorábamos de los protagonistas. Era una caricatura, pero nos enamorábamos de los protagonistas. Y me sale así como una escenita, ¿no? Como de que dice, miren las caricaturas que veíamos, y es terrible, o sea, era una escena como de violencia psicológica, de un galán a Candy Candy, pero insultándola, maltratándola horrible, ¿no? O sea, es una cosa como, eso no lo vemos hoy o sea, nuestras caricaturas y nuestros programas tienen una mirada distinta, son mucho más cuidados. No quiere decir que no nos encontremos con estereotipos de género, pero en muchos casos eso está muchísimo más cuidado. Las niñas y los niños ya no se someten, bueno, ahí pues ni siquiera había conciencia, ¿no? Como en esa época, pero es brutal, porque yo veía esas caricaturas y yo veía telenovelas de niña, y pues seguro eso en algún rincón de mi ser me sigue lastimando o haciendo daño, ¿no? Entonces, está fuerte, ¿verdad? Afortunadamente, socialmente se va ganando conciencia, individualmente, familiarmente se va ganando conciencia, pero pues los procesos son despacitos, ¿no? O sea, es muy lento. Así es la suma de la conciencia individual más la conciencia colectiva, ¿no? Que van dando pequeños pasos y no está tan bien porque no es lo mismo hacer un cambio de conducta que hacer una transformación. Podemos agarrar y cambiar como lo hacen las víboras de piel y ya, pero una transformación sería hacerlo como lo hace la mariposa. Eso sería un cambio de fondo, donde realmente estemos transformando los hábitos, ¿no? Así es, y no está fácil, ¿sabes? Porque al final el género está metido en mi identidad, ¿no? O sea, una frase que a mí me parece fuerte, como en alguna clase que decía, es como el mayor triunfo del patriarcado es que se metió en nuestras identidades, ¿no? Es que forma parte de mí. Entonces, justo por eso es tan controversial hablar de género, porque hablar de género implica revisarme a mí. No hay forma de que yo no esté repitiendo los roles, perpetuándolos, ¿no? O sea, tiene que ser una revisión constante, pero que cuestiona mi forma de estar en el mundo. O sea, si yo de verdad quiero un mundo igualitario entre hombres y mujeres, tengo que cambiar un montón de cosas. Y eso pues genera resistencia en mucha gente, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en grupos o personas muy religiosas, ¿no? Porque el género y los estereotipos de género son muy sostenidos por la religión, ¿no? O sea, la religión los promueve también.
Entonces, si para mí el centro de mi vida es mi religión y yo aprendí que las mujeres se tienen que dar a respetar, por ejemplo, no tienen que tener relaciones sexuales con muchas personas. Los hombres sí pueden un poco más porque está en su naturaleza, ¿no? Como este tipo de ideas. Y yo lo creo profundamente porque lo aprendí en la iglesia, porque lo aprendí en mi casa. Y de repente llega alguien a decirme, no es cierto que los hombres tienen más necesidad sexual, mujeres y hombres tenemos lo mismo, tendríamos que tener la misma posibilidad de tener sexo con quien quisiéramos, pero no hay reglas diferenciadas al respecto. Si yo crecí en este ambiente, no voy a aceptar una idea que irrumpe de esa manera en mis creencias y en mis principios, ¿no? Entonces, y bueno, y vivimos en sociedades muy, muy religiosas todavía, ¿no? Y no estoy diciendo que eso esté mal, pero hace más difícil, pues, ¿no? Como un cambio social, porque sí, las ideas de la perspectiva de género cuestionan el sistema en el que vivimos y nos cuestionan internamente. No está fácil pues que todo el mundo esté de acuerdo con eso, ¿no? Y además que si tú dejas de hacer algo, pues también corres el riesgo de ya no pertenecer a ese grupo, que ese es otro punto que tampoco estamos dispuestos a correr. Mejor termino cediendo o termino aceptando algo que con tal de seguir teniendo amigos, con tal de seguir perteneciendo a la sociedad. Por supuesto. Porque las personas que se arriesgan y tienen la valentía de salirse de esos estereotipos, de los roles, pues implica un camino solitario. Esa es una realidad. Hoy por hoy es un camino solitario todavía. Así en donde eres el rarito, en donde eres el que te dicen, bueno, ¿y tú qué eres? ¿O quién eres? ¿O de qué código postal? Casi, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí asumimos una realidad que queremos cambiar, pero al mismo tiempo hay mucho miedo. Claro. Y no es tan fácil. Sí, o sea, por eso funciona el patriarcado como funciona, porque las consecuencias de no alinearnos a las normas de género y patriarcales son brutales, como lo que estás diciendo, Adrián. O sea, sí se paga un precio muy alto, ¿no? O sea, simplemente una mujer que no es muy femenina va a ser criticada, o sea, toda su vida, ¿no? O un hombre que es un poco femenino será criticado toda su vida. Y eso es, sí, o sea, estoy hablando solo como de una característica superficial, ¿no? Pero claro, los costos por no alinearnos son sumamente altos y entonces, sí, aunque lo cuestione, aunque no me guste, muchas veces no estoy dispuesta a pagar el precio que implicaría salirme del sistema, ¿no? O realmente cambiar mi conducta. Pienso, por ejemplo, volviendo al ejemplo que decíamos del cuidado de las hijas y los hijos, hombres que se quedan en casa cuidando hijas e hijos, y mujeres que salen, ¿no? La pareja sale a trabajar y es quien sostiene económicamente, ¿no? Pues tendría que ser una posibilidad tan frecuente como la inversa, ¿no? Pero cuando una pareja se atreve, ¿no? A romper el sistema y hacerlo así, o sea, tiene costos muy importantes, sobre todo para los hombres, porque las mujeres al final, si salen a trabajar, están adoptando conductas masculinas que están valoradas socialmente, ¿no? Pero el hombre que acepta, ¿no? Adoptar un rol más femenino y quedarse a atender la casa y a los hijos, eso tiene un costo social muy, muy, muy alto, ¿no? O sea, no cualquiera va a aceptar eso. Entonces, sí, pues sí, por eso nos cuadramos de alguna manera, ¿no? Y por eso nos seguimos arreglando y maquillando y no sé, es como muchísimo de lo que hacemos tiene que ver pues con esto, ¿no? Con la necesidad de sentir que pertenezco a, que no voy a ser criticada o rechazada por ser distinta, ¿no? Sí. Sí, y una cuestión de ambos, ¿no? En donde los dos participan para generar esa transformación. Tengo un caso clínico del hombre que está en la casa, trabajando en la casa, y la mujer es la que provee la cuestión económica. Ahí se invirtieron los roles, pero ya la mujer quiere que el hombre trabaje
que no le gusta que esté en casa. Entonces, ahí es justamente lo difícil que es soltar esos roles estructurados. Sí, 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 sí. Sí, porque siempre tienen un costo, ¿no? Siempre tienen un costo y bueno, pues también a todo el mundo nos importa ser reconocido socialmente, tener prestigio, ¿no? Y quedarte en casa no te da eso, te da el prestigio, el reconocimiento te lo da ser un buen profesionista, ¿no? Ganar mucho dinero, tener un buen puesto en una institución, ¿no? Y entonces, eso, que incluso, fíjense, como en términos de género, muchas veces las mujeres, tal vez cada vez menos en la medida en que las mujeres salimos a trabajar, pero en la antigüedad, las mujeres que se quedaban en la casa y los hombres salían a trabajar, el prestigio que ganaba la mujer lo ganaba, el prestigio social tenía que ver, pues sí, con cómo tenía su casa y sus hijos, pero también con el puesto de su marido, ¿no? Con qué tan exitoso era su marido en el mundo público, ¿no? Pienso por eso en el caso que estás diciendo, Adrián, ¿no? Como también eso, como ella sale a trabajar, pero seguro el costo de que su marido se quede en casa, pues lo paga su marido, pero ella también, seguro no le gusta cómo es mirado su marido quedándose en casa, ¿no? En lugar de ir a buscar el éxito, ¿no? Y el reconocimiento social. Sí, y eso implica críticas, implica la sensación de inadecuación, qué estoy haciendo, si lo quiero hacer diferente. Y no, es inclusive una crisis existencial. Surge una crisis existencial con todo esto. Por supuesto, por eso es difícil de cambiar, porque cambiar a una sociedad de igualdad de género implica que todos pasemos por una crisis existencial de alguna manera y no todo el mundo está dispuesto a pasar por ella, ¿no? Sí. Logan, ¿no tenemos alguna pregunta por ahí de nuestro público? Sí, ahorita han sido puras felicitaciones y la mayoría me está comentando que no es lo que pensaban lo que es la perspectiva de género. ¿Qué es esto? Nosotros pensábamos, bueno, aquí me pone Laura, nosotros pensábamos que la perspectiva de género era cómo se sentía la gente conforme a su sexo. Yo creo que es lo que hemos visto muchas veces en la televisión, ¿cómo se llama? En el internet, en la cual si yo me siento mujer, soy mujer y me tienes que ver como mujer aunque sea hombre. Y realmente la perspectiva es otra cosa que es lo que nos están comentando. No, una cosa es la perspectiva sexual y la otra la perspectiva de género. Estos roles... Ay, perdóname que te interrumpa, Logan, solo para aclarar, ese ejemplo que están poniendo tiene que ver con identidad de género, ¿no? Eso es la identidad de género. La perspectiva de género es una manera de mirar, una herramienta de análisis de la sociedad en busca de la igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Es lo que digo, me comentan de que ellos pensaban que eso era sexual, ¿no? De que si yo me siento mujer, soy hombre, pero en cuerpo de mujer, pues me tienen que ver como mujer, y si yo soy un caballo, por aquí me pusieron, si yo soy un caballo y me siento caballo, entonces todos me tienen que ver como caballo. Eso fue cuando empezábamos, cuando empezaste a hablar de la perspectiva de cómo se sentían, pero ahorita ya está, aquí Ulises ya cambió su perspectiva de lo que decía, y sí, o sea, realmente estamos en un constructo social y nos vemos como la gente nos ha hecho vernos desde un principio, y eso me hace pensar a mí, en particular, con todo lo que me han comentado y lo que he estado escuchando, porque yo no soy especialista, que tratamos de tener una igualdad, pero conforme a la igualdad que ya tenemos, ¿cómo decirlo? A la estructura que se ha dado siempre. O sea, la mujer quiere tener la estructura del hombre conforme al hombre, y no al revés, no crea su propia estructura, no crea su propio pensamiento, como quieren tener, por lo que decían ahorita, quiere que el hombre trabaje en vez de que ella lo mantenga. ¿Por qué? Porque está mal el constructo social de la gente diciendo, no, ¿cómo puede ser posible que ella lo mantenga? No, está mal, él es un mandilón, es esto, es aquello. Entonces ella se siente rechazada porque mantiene al marido, y en vez de crear un nuevo constructo social en el que las mujeres puedan trabajar y mantener al hombre, no, sabes que ya vete a trabajar porque estás mal, debes de trabajar, y no al revés. Si ella se queda sin trabajo, el hombre tendría que mantenerla y darle todo porque está bien.
en vez de que el hombre le diga, ¿sabes qué? Vete a trabajar también tú, como ellas se ponen, por decirlo así, porque están siguiendo el rol de género que nos ha impuesto la sociedad. Bueno, es como yo lo entendí. No sé si Sí, no, sí, es que creo que al final el problema está puesto en encasillar lo masculino y lo femenino, ¿no? O sea, como el rol de los hombres y el rol de las mujeres. O sea, creo que que tendríamos que pensar en múltiples posibilidades de organización de cada familia, ¿no? Cualquiera podría traer el dinero, cualquiera podría cuidar a los hijos, tal vez entre los dos, y cada pareja, o sea, hace su lucha, o sea, hay parejas pues que sí se acomodan muy tradicionalmente así, y hay parejas buscando alternativas, muchas parejas, ¿no? Para sentirse en una situación de mayor justicia, pero sí, tal vez algo que ayudaría es dejar de pensar en masculino y en femenino y pensar en características, ¿no? Quien cuida a los hijos, pero no, eso no es femenino, cuidar a los hijos no es femenino, es algo que requieren los hijos y las hijas, ser cuidados, pueden ser cuidados por una mujer, por un hombre o por quien sea, pues, ¿no? Y entonces, eso, si pensáramos más en características sin encasillarlas en masculino o femenino, creo que eso nos ayudaría. Pero está difícil porque el mundo está organizado en masculino y femenino y entonces salirnos de eso, ¿no? Cuando así lo vemos todo el tiempo, ¿no? Cuesta trabajo, ¿no? Pero ese es el reto. Creo que hacia allá vamos un poco a poco. Fíjate, Mónica, ahorita que hablaste de lo que pueden cuidar tanto los hombres como las mujeres, ya ves los grupos que están en contra de las personas homosexuales porque consideran que no pueden tener una paternidad porque van a confundir los roles de femeninos, porque no hay roles femeninos. Entonces es justamente lo que está de trasfondo, que están perdiendo esas personas que critican, no quieren perder ese tipo de roles, que quieren seguir con la forma tradicional, el esquema tradicional. Es que si son dos hombres queriendo educar a los hijos, no va a poder ser posible porque ¿dónde quedaría la parte femenina? O viceversa, ¿no? Sí, y bueno, pues igual sigue siendo, ¿no? Muy común decir es que si se separa la pareja, es que los hijos ya no van a tener una figura masculina en casa, ¿no? O sea, yo creo que, o sea, ¿qué necesita una hija o un hijo? Necesita ser mirada y mirado con amor, necesita que sus necesidades básicas sean resueltas, necesita libertad para explorar el mundo, ¿no? Sentir cuidado. Eso lo podemos hacer mujeres y hombres. No necesita haber una mujer y un hombre. En lo que nos educa que haya una mujer y un hombre es otra vez en esta sociedad dividida en masculino y femenino, ¿no? Uh-huh. Y en este caso que se quede, frecuentemente en esta situación del divorcio, los hijos se quedan con la mamá. Además. No, porque ahí y además a veces es porque ahí se tienen que quedar, pero bueno. Porque están mejor con su madre, ¿no? O sea, siempre los niños están mejor con su madre. Pues sí suelen estar mejor con su madre, pero no por naturaleza. Suelen estar mejor con su madre porque su madre aprendió a cuidarlos y a resolver sus necesidades, pero el padre podría haber aprendido lo mismo, pues, ¿no? No, y también yo he escuchado casos y he visto casos que es al revés. La mamá es la que los deja o es alcohólica o es drogadicta, ¿no? Bueno, o sea, tiene algún vicio y no cuida bien a los hijos y los cuida mejor el padre. Y el padre se encarga más de los hijos, pero se lo dan a la mamá porque por ley o por tradición la mamá los cuida mejor. Ya después tienen que hacer un juicio y todo para quitárselos a la mamá porque ella sí realmente casi los mata. Y sí me ha pasado así en algunos casos. Sí, son ideas estereotipadas de género, ¿no? Así es. Y fíjate, Mónica, ahorita que menciona esto, Logan, también hasta en los mismos jueces tendría que haber perspectiva de género, ¿no? O sea, en este caso, en donde el juez está observando ambos padres, tendría que aplicar ya la parte de género para poder ver y no dejarse llevar por los roles estereotipados. Por supuesto. Que si el padre tiene la cualidad para poder hacerlo, bueno, pues distribuir los tiempos o distribuir la forma para que sea equitativo. Sí, así es. Es que si pensamos en todas nuestras instituciones, ¿no? O sea, como desde los jueces,
los abogados, ¿no? Como el Sí, Ministerio o sea, está Público. involucrado a mucha gente. Sí, pero sí, imagínense educar a toda esa gente en Es perspectiva. que hay que hacerlo, yo no Sí, le veo otra, ¿eh? Yo no le veo otra forma. Sí se hacen, ¿eh? O sea, sí hay iniciativas, luego hasta por ley tienen que, ¿no? O sea, tienen que dar cursos de género a los policías, por ejemplo, pero te imaginas un curso de género con policías hombres, ¿no? Una compañera trabajó con ellos y decía, es increíble, porque sí es como una resistencia fuerte, pero al final es mirar al ser humano que es cada policía y su posibilidad de sentir, ¿no? Y su contacto, o sea, su posibilidad de contactar con sus emociones, ¿no? Y bueno, pero sí, eso es necesario, ¿no? O sea, sí es necesario, pero es complicado en una sociedad tan amplia y tan compleja, ¿no? Claro, llevamos décadas o miles de años pensando de esa forma. Ahora con las nuevas generaciones, pues ya se va abriendo poco a poco. Tanto como lo dijiste hace rato, antes no teníamos nombres para esto, y ahora ya existe nombre para todo este tipo de diversidad, tanto sexual como diversidad de pensamiento y todo esto, ¿no? O sea, ya poco a poco van a ir entrando nuevos policías con esa diversidad, porque es las nuevas generaciones. Obviamente, no va a pasar en 1 o 2 años, ¿verdad? No, a lo mejor se va más de 10 años o se lleva un poquito más, pero ya van a ir entrando nuevas gentes con esa perspectiva de género. O como le decías de las caricaturas, ¿cuántas caricaturas no vimos desde hace mucho tiempo? Nosotros que somos contemporáneos, como decías, Candy Candy, en la que lo humillaban, le decía Terry de cosas y la otra, ay Terry, ahí se le dejaba ir. Hoy en día, una niña la ve y dice, te me vas bien lejos, yo ni te hago caso, o tienen otros pensamientos. Sí, mi hija se carcajeaba, ayer que veíamos eso se carcajeaba, yo decía, bueno, o sea, sí, ya tiene una mirada distinta. Sí, nosotros llore y llore cuando le hacían eso, y pobrecita, ¿no? Ya perdió a Anthony, que no sé, y hoy en día pues ya no lo ven así, es otro tipo ya de pensamiento, de caricaturas, incluso hoy lo vemos en series, ya no en caricaturas, en series antiguas, como ni tan antiguas, por ejemplo, Betty la Fea, el otro día mi hija la estaba viendo, esa de Letty la Fea o Betty la Fea y todo eso, donde dice, ¿te has dado cuenta que el que acosaba o la que acosa al cuate es ella? No era al revés, siempre pensamos que él es el que la perseguía por el dinero y todo eso, y no, es ella la que lo acosa, es ella la que hace las tranzas, es ella la que hace todo. Y dice, mira, nunca había dado Bueno, cuenta. eso está muy peleado. Vamos a entrar en una discusión aquí muy De grave. Betty la O sea, Fea. a lo que voy es que ya está cambiando la mentalidad de la gente. Los niños de hoy en día Yo no estaría tan seguro que es ella. Yo creo que es algo más complejo, Logan. No es tan fácil esto. Tratar de discernir. Primero necesitamos discernir, ¿no? Darnos cuenta nosotros mismos de lo que somos, de nuestros propios roles, ¿no? Mirar hacia adentro y darnos cuenta cómo me estoy moviendo yo. Porque los puntos de vista que damos, pues tiene mucho que ver con la forma que he introyectado yo y cómo percibo yo la realidad. A partir de eso damos una opinión. Así es, pero también, o sea, pensando justo en los programas de televisión, ¿no? Cómo mi punto de vista está influido por los programas que he visto, ¿no? Y no es tan fácil como delimitar dónde aprendí qué, ¿no? Pero pues sí requiere, como dices, una revisión profunda de eso, de cuándo yo estoy reforzando roles estereotipados de género, ¿no? Cuando estoy en contra de la igualdad de derechos de mujeres y hombres, porque seguro caigo, ¿no? Aunque haya trabajado por años en el tema, yo me sigo cachando, ¿no? En casa, o sea, en cosas que sigo repitiendo, pues, ¿no? Sí. Y a lo mejor una parte como de empezar a trabajar de a poquito, ¿no? En nuestra propia área, cada quien, es primero darle espacio a que no lo vamos a cambiar así, ¿no? O sea, que sí lleva mucho tiempo y que hay que integrar que venimos de esto, que nos dio pertenencia, que nos dio estructura y no nos lo podemos quitar, pues porque la nueva idea está vanguardista y está como como una perspectiva que sí, ¿no? Que es más integradora y más respetuosa y que va más para la paz, que creo totalmente en eso, pero pues, tal vez ser pacífico con uno primero es decir, pues
hay cosas que puedo modificar y otras que no. O poco a poco tenernos paciencia, ¿no? O sea, poco a poco. Y a veces, no sé, o sea, creo que esta reflexión se puede hacer, como tú decías, ¿no? Hablaban de las crisis existenciales, cuando ya hay algo que me cimbró. Muchas veces me quedo sin mover cierto tema y entonces vuelvo a polarizarme y a verlo afuera, pero solamente voy a poderlo y a lo mejor como empezar a reflexionar cuando ya me tocó en lo personal, o también ser sensible que nos está tocando, porque el ambiente de inseguridad, el ambiente de enojo profundo que traemos todos, tiene que ver con esta reflexión. Sí, por supuesto, ¿no? O sea, pienso en la inseguridad, que obviamente la inseguridad de nuestro país pues, está muy, bueno, siempre ha sido porque es un país muy grande y muy diverso, con mucha pobreza, pues, ¿no? Pero pienso en la violencia que vivimos hoy asociada al narco, ¿no? Como el narco poniendo unas nuevas reglas, ¿no? O unas reglas sociales, pues que o las obedeces o te cuesta la vida, ¿no? Pero pienso en el género dentro de esa cultura, ¿no? O sea, como todo el tema con las parejas de los narcos, ¿no? O sea, las mujeres, las buchonas que les llaman en el norte, ¿no? Que son mujeres que tienen que someterse a operaciones que transforman su cuerpo de manera, yo digo a veces grotesca, pero no, eso lleva un juicio, pero digo de manera brutal, ¿no? O sea, es como cambiar la estructura de tu cuerpo quirúrgicamente porque tu pareja quiere, ¿no? O sea, porque tu pareja quiere presumirte, ¿no? En su espacio social, ¿no? Que es que me parece un nivel de violencia de género brutal, ¿no? Y un taller que daba en Sinaloa me decían las chavas, pero es que las mujeres lo eligen, decían, sí, ellas se quieren operar, o sea, no es que el marido las obligue. Esté apuntando con una pistola, ellas quieren operarse, pero por eso es también complejo, claro quieren operarse, pero no tienen de otra, o sea, tienen que elegir operarse si quieren seguir perteneciendo, a veces si quieren seguir vivas, pues, ¿no? Entonces, eso, o sea, como es como otro matiz, ¿no? Pero como decir, el narco lo pensamos sí como un contexto de violencia brutal, pero yo pensaría también como un contexto de violencia de género brutal, ¿no? O sea, los roles de género ahí se cargan de violencia de manera importante, ¿no? Y también hace rato, ahorita que estás tocando, Mónica, la parte del narco, eso me hace recordar las cifras que hay hace rato hablábamos del feminicidio, pero también hombres asesinando hombres. Es impresionante la cifra de hombres también muertos por asesinato. Por supuesto. Y, claro, en el narco sí, o sea, la violencia, sí, las mujeres viven este brutal. Tipo de violencia, pero la violencia que viven los hombres es exacerbada en el narco, ¿no? Es brutal, ¿no? Pero también pienso eso, ¿cómo son o sea, siempre son los hombres los que matan, ¿no? Puede haber una mujer que mate, no digo que no, pero, o sea, ¿por qué los hombres matan y las mujeres no? ¿Por qué los hombres van a la guerra? ¿Por qué las guerras son de los hombres, pues, ¿no? No son de las mujeres, es como las mujeres no elegiríamos ir a la guerra, pero ahí creo que para mí es importante decir, hay algo, creo, y esto justo lo estaba pensando el otro día, ¿no? Y puede ser debatible, pero pienso que hay algo en la forma en la que las mujeres somos socializadas que funciona mejor para vivir en una sociedad tranquila que la forma en la que los hombres son socializados, ¿no? Porque nosotras aprendemos a cuidar, aprendemos a querer a los otros, aprendemos a procurar la armonía entre los espacios. Hay altos costos para eso, podríamos cuestionar los costos, pero los hombres aprenden menos de esto y aprenden la violencia, aprenden que es importante demostrar su poder, aprenden que hay que estar arriba, ¿no? Entonces, eso, o sea, como creo que hay algo que aprender ahí, ¿no? O sea, tal vez si educáramos a los hombres un
poco más, es más complejo que esto, pero educáramos a los hombres un poco más como educamos a las mujeres, tal vez tendríamos una sociedad más sensible y menos violenta. También Sí, inclusive, como que, sí. perdón, si nos vamos como a la parte del poder, pues es una característica humana. Todo el mundo tenemos derecho a experimentar nuestra fuerza, porque atrás del poder yo creo que la esencia es la fortaleza que pues todos como especie, como persona, como humano necesitamos sentir, pues para poder ver que tenemos como efecto afuera, que logramos, que transformamos. Sí, ahí está la diferencia entre el poder y el abuso de poder, ¿no? Porque claro, o sea, por supuesto, el poder, bienvenido al poder, es necesario, ¿no? Incluso para organizarnos hace falta que haya personas que toman el poder, o sea, es indispensable y todos en la vida tendríamos que tener espacios donde nos sentimos con poder, ¿no? La cuestión es eso, o sea, cuando el poder es lo más valorado en el mundo, ¿no? Entonces empieza la lucha por el poder y empieza el abuso de poder y empieza la violencia ahí, porque la violencia no es otra cosa sino el abuso de poder, ¿no? Es como personas con poder que abusan de ese poder o hacen un mal uso de ese poder y entonces eso es la violencia, ¿no? Inclusive se ha demostrado como históricamente cuando los presidentes hombres han llevado a su país a la guerra y como en caso de mujeres que han sido presidentas o reinas han logrado mantener por más años, más tiempo la paz en su propio país. Eso es algo interesante porque en ese deseo de lo que estamos hablando ahorita, de las relaciones de poder y de querer más poder, pues un hombre lleva a su país muchas veces a la guerra. Así es. Es más fácil que entren ahí, ¿no? O sea, que decidan, una mujer se la va a pensar mucho más. Sí, a mí me sorprende estas cosas. Y eso, y a mí me parece importante decir, esto no es natural, no es que las mujeres nacimos pacíficas, ¿no? Y cuidadosas y amables, no nacimos así, fuimos socializadas, fuimos educadas para aprender a ser así, ¿no? Uh-huh. Y necesitamos ser así si queremos ser aceptadas socialmente, porque si me pongo súper ruda y en pro de la guerra, pues eso va a tener una consecuencia para mí social, ¿no? Y al revés los hombres, ¿no? Entonces, por eso creo que, pues sí, o sea, la solución de todo está en la educación, como siempre, pues, pero pues la educación es un proceso complejo, ¿no? Y la sociedad, y la educación en sociedades tan grandes, pues más complejo todavía. Oye, pues ya un poquito en la etapa de la recta final de nuestra entrevista. Mónica, ¿qué podemos sugerir a nuestros radioescuchas para que se puedan ir dando cuenta, familiarizando con el término de perspectiva de género? Yo he escuchado mucho la palabra sexistas, que es algo que se tiene que erradicar, el sexismo. Pues el sexismo es la sociedad, o sea, es justo las normas de nuestra sociedad son sexistas, ¿no? Es esto que estamos hablando, es como el poder dado a los hombres socialmente o a las características asociadas con los hombres, ¿no? Eso es el sexismo, ¿no? Por ejemplo, en un aula, cuando la maestra dice, ¿quién quiere participar? Y levantan la mano niñas y niños, dar la voz más a los niños que a las niñas, que a veces se hace un poco de manera inconsciente, eso es sexismo, ¿no? Darle más crédito a la voz de un hombre que a la voz de una mujer en una reunión de trabajo, que pasa con mucha frecuencia, por esto internalizado que tenemos, eso es sexismo, ¿no? Y pues, a ver, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo creo que una parte importante, bueno, para mí ha sido leer mucho, ¿no? O sea, como leer sobre género, leer sobre feminismo. A veces también, es como el feminismo busca mover el sistema, también el sistema se ha encargado de desvirtuar el feminismo, ¿no? De decir el feminismo es una cosa radical, de odio hacia los hombres, ¿no? Las feministas son mujeres,
sí, como intransigentes, ¿no? Y lesbianas y rudos, ¿no? Es como hay un rollo ahí de desvirtuar el feminismo. Creo que es importante entender que esto es como que esto es falso, o sea, que el feminismo nos ha hecho avanzar hacia donde hemos avanzado, y leer sobre feminismo es interesante y nos puede ayudar a cuestionar cosas. Tal vez no esté de acuerdo con todo, no es que tengan que estar de acuerdo con todo lo que plantea el feminismo, pero para mí leer sobre feminismo es siempre, ¿no? Y sigo leyendo y siempre es como, ahí estoy, esto me pasa, es emocionante en ese sentido, ¿no? ¿Qué autoras recomiendas como un poquito como para familiarizarnos, para quien quiera empezar a leer? ¿Qué sería como algo sencillo? A ver, por ejemplo, algo muy sencillo, o sea, sigan a Lula Gómez en Instagram, ¿no? Ella hace unas animaciones con plastilina y tiene una página que se llama Eres una caca, pero ella es inteligentísima y tiene una propuesta interesante. En Instagram, por ejemplo, yo sugiero también a Raquel Lobatón, que es una nutrióloga feminista, pero a mí también ella me ha ayudado a transformar mi relación con mi cuerpo, nada más de lo que oigo que menciona, ¿no? Ella trabaja en contra de la gordofobia, pero tiene como una mirada interesante y valiosa. Ay, es que debe haber un montón, o sea, es que teóricas, así más académicas, pues Marcela Lagarde es maravillosa, es un poco más académica, ¿no? Entonces, pero es sencilla de leer, porque están, por ejemplo, sí hay algunas teóricas complejas, ella creo que es accesible, y yo diría es así obligada como mujer mexicana a leer a Marcela Lagarde. Sí, pensaba en Instagram, porque igual está más al acceso de todo el mundo, e incluso la gente que no lee mucho, no le gusta tanto leer, ahí en Instagram hay muchísimo material ahora, ¿no? Pero si les gusta leer. Coral Herrera también. Coral Herrera, y es muy accesible, ¿no? Clara Coria también es interesante. Rita Segato. ¿No? Pues, o sea, así podríamos decir. Y se me están yendo 10,000, pero como que no me debía haber sentado antes del programa como hacer una listita, pero bueno, miren, ya con eso tienen un montón de material pues sí, para acercarse. No, y además, eso de leer, pues que no tenemos mucho el hábito de leer, con que leamos unos 10 minutitos. Exacto. Así es. Me parece muy buena idea la de en Instagram y checar, porque ahí son cortos los mensajes, ¿no? Exacto. Pero que igual pueden quedar muy, muy grabados, ¿no? Pueden ser impactantes. A las mentes, sí. Sí. Sí, perdón, aquí estabas diciendo, perdón Adrián, te interrumpí, ¿no? Era la parte de pues leer, ¿qué más pudiéramos, pues, como ponerle energía en esta parte de vivir más desde esta perspectiva? O sea, yo creo, pues justo la perspectiva de género tiene que ver con afinar la mirada, ¿no? Con educar la mirada, es poner atención. Yo ya no me lo puedo quitar de encima, por ejemplo, porque tengo 20 años trabajando en ello, pero entonces yo me subo al pecero, me subo al camión, ¿no? Y voy viendo cómo están los estereotipos, y si el señor se extiende así y la señora va así apachurradita, ¿no? O sea, como eso, como... Sí, pareciera tan simple, pero que lo notas con facilidad, ¿no? Pero está en todos lados. Entonces, eso, si salimos a la calle lo vamos a mirar, ¿no? Y si tenemos una reunión familiar, van nuestros tíos, nuestros abuelos, ahí va a estar brutalmente, ¿no? Entonces, como hacerme el propósito de poner atención en cómo tratamos diferentes a las mujeres y a los hombres, ¿no? Cómo me siento ante eso, ¿no? O sea, creo que para mí es la mejor forma de entrenarlo también, porque la tengo ahí a la mano en mi día a día, ¿no? Implica poner una intención en ello, pero creo que eso es importante. Para mí también algo que ha sido muy importante es platicar con mis amigas. ¿Platicar, perdón? Con mis amigas, hablar entre mujeres que pensamos similar, ¿no? O sea, yo soy feminista y tengo amigas feministas, pero cuando salen temas de género entre nosotras, así, o sea, para mí yo creo que tal vez la más grande transformación para mí ha sido esa, ¿no? O sea, como coincidir con otras
mujeres u hombres, pues, ¿no? Como en esos temas, pero siento que entre mujeres como que nos damos cuerda o vibramos ahí en una sintonía semejante, pues, ¿no? Rica. Pues, No, pues son 3 buenas herramientas. Leer, poner la mirada ahí en la vida cotidiana, juntarse con grupos de apoyo para seguir sosteniendo esa energía, ¿no? Así es. Y lo que hablabas hace ratito, ¿no? Bueno, a medida de lo posible, por supuesto, desde la búsqueda de la conciencia y de la reflexión en espacios de terapia o de ayuda, pero que desde pequeñitos podamos criar a los chiquitos, pues en la tolerancia, en la aceptación de lo diferente en casa, en vez de adoctrinar, pues poder mejor escuchar para que pues el chico vaya viendo que es confiable lo que viene de su interior. Y más adelante, pues pueda sostenerlo. Así es. Es confiable y que es respetado, ¿no? Ajá, que está bien, ¿no? O sea, que está bien lo que sientan. Sí, eso es mucho apoyo. Bueno, pues muy bien, mire, no sé si tú tengas alguna cosa más que quieras preguntar. ¿Dónde te encontramos? No sé si tú tengas algún curso, alguna propuesta, porque bueno, empezando por mí me interesaría muchísimo y también yo creo que hay gente que pudiera tener interés en buscarte, ¿no? Pues sí, ¿cómo se estila? O sea, les puedo dejar mi correo o mi teléfono. Yo soy un poco viejita, creo, y no soy tan hábil en las redes. O sea, sí estoy en Instagram y en Facebook, pero la verdad es que soy poco disciplinada para publicar cosas. No me muevo bien ahí. No. Pero eso, pues, o sea, ¿cómo les dejo mi correo o mi...? Podría ser tu correo, si quieres que se comunique a la gente por medio de tu correo, o si quieres quedar telefónicamente, pues nos das tu teléfono o WhatsApp. Igual les dejo mi correo y cualquier cosa, pues yo checo el correo constantemente y pues cualquier cosa. Generalmente, sí, pues a veces doy cursos, pero muchas veces la forma de los cursos es como se organiza la gente, ¿no? Y me piden un curso para un grupo ya formado, más que yo esté abriendo los cursos, pero con mucho gusto. ¿De qué han sido tus cursos últimamente? Pues últimamente me han llamado de varias escuelas primarias o secundarias a trabajar sexualidad, justo por estos temas de, creo que de lo que se está moviendo en torno a las identidades de género y demás, que las maestras y los maestros ya no tienen esa información, ¿no? Y entonces desde esa inquietud he trabajado, siento que viene como por olas, pero últimamente he trabajado mucho con escuelas, pues, ¿no? Ay, qué bueno. Qué bien. No, pues es bien importante esa parte, ¿no? De instruir a los maestros para que estén, ahora sí que en línea con los alumnos, ¿no? Sí, así es. Si quieren les dejo mi correo, es mogasu, MOGASU @yahoo.com. Ahorita va a aparecer publicado ahí. Logan nos apoya en esta parte. Ok. ¿Así está bien? mogasu@yahoo.com. Sí, ahí te pueden localizar, te pueden mandar algún correo o algo para que estén en contacto contigo por si quieren algún curso o algún comentario, alguna entrevista, algo. Bueno, ahí se pueden comunicar con Mónica Gamboa. Gracias. mogasu@yahoo.com. Pues nuevamente muchas gracias, Mónica, por tu tiempo, pues el haber estado disponible aquí con nosotros. Gracias a ustedes, fue un placer. Me gusta mucho eso, como el formato de hacer diálogo y conversación más que de exponer un tema, nada más. Sí. Me gustó mucho. Muchas gracias, sí. Un gusto conocerte. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer a Mónica Gamboa por haber estado con nosotros el día de hoy en este tema de perspectiva de género. Nos enseñó bastante a muchos que teníamos otra concepción de lo que era la perspectiva. Y quiero agradecer a Mireya y a Adrián, que siempre están aquí con nosotros, y nos vemos la próxima semana, el próximo viernes, con otro tema en Encuentros y Desencuentros, donde hablar de tus problemas es el primer paso para resolverlos. Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando por Facebook Live, en la página de la radio, ya saben, starlightradios.com, ahí tenemos nuestra página, en el foro activo, en starlightradios.foroactivo.com, donde hacen sus preguntas, y pues obviamente en la estación de radio Starlight Radios. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Soy Logan.
Moni, muchas gracias. Adrián, Gracias a ustedes. Gracias, Mire, gracias. muchas gracias por todo. Gracias, muchas gracias. Chao. Logan. Hasta luego, bye. Bye.